Gracias por tu gracia, misericordia, tu bondad, tu piedad, Señor, tu paciencia. Gracias por todo lo que haces con nosotros, Señor. Y queremos agradecerte también este tiempo en la mañana que tenemos para poder estudiar tu palabra, para poder continuar, Señor, con nuestros estudios. Te ruego que seas con nosotros en esta mañana, Señor, como lo ha sido siempre, y que esto que vamos a estudiar, Señor, se guarde en nuestro corazón y lo podamos poner por obra. Bendecimos tu nombre y rogamos que tú nos ayudes en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Hermanos, ¿cómo están? Estoy esperando, sí. Hoy en la mañana salimos temprano a la tarea que habíamos establecido de salir a evangelizar. Y pregunta, hermanos, ¿cómo les fue? Pregunta, ¿les fue de utilidad lo que se ha estado enseñando? ¿O no hubo manera en la que pudieran relacionar lo que estamos estudiando aquí con el evangelismo? Pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo sé que para algunos es simplemente una conversación y de ahí se abre temas y temas, ¿no? Pero cuando encontramos la parte de la gente que hace preguntas, es ahí donde podemos empezar a aplicar todo lo que estamos enseñando aquí, ¿sí? Siempre es bueno establecer el estándar. Sí, les recuerdo que cuando Dios es el estándar y no el hombre, nos es más fácil, digamos, calmar los nervios de algunas personas, porque hay personas que dicen, no, yo sí soy bueno. No, bueno, sí, si tú lo dices, o el hecho de que haya un Dios, eso implica que hay un estándar, y ese estándar se refleja en que Dios define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, es importante que podamos ir relacionando todo lo que estamos haciendo en este estudio con el evangelismo, es decir, cómo yo aterrizo estos temas allí. Y bueno, no es una exposición de estos temas, básicamente es que nosotros podamos siempre poner el estándar como la base, es decir, Dios, sus atributos, eso está mostrado a través de la ley, y entonces esa es la manera en que hacemos un contraste entre lo que Dios es y lo que el hombre es. Cuando vemos que Dios es bueno, el hombre es ¿qué? Es malo. Cuando vemos que Dios es justo, vemos que el hombre es injusto. Cuando vemos que Dios es, ¿cuál otro hemos visto? Él conoce todo, vemos que el hombre no sabe absolutamente nada, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie y vamos a tratar de ir dando algunos elementos. Miren, yo no sé si se han dado cuenta, generalmente cuando dudamos sobre ciertos atributos de Dios, ¿sí? Lo que hacemos es ponerlos a prueba, ¿sí o no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando dudamos del poder de Dios, empezamos a ponerlo en duda diciendo, si Dios es poderoso, ¿por qué no sana o por qué no salva a los que están en desgracia o por qué no sana a los que están enfermos? Si Dios es un Dios que tiene poder para hacer cualquier cosa, ¿por qué no está salvando a los niños en Somalia? ¿Por qué no está salvando a las familias en medio de la guerra? ¿Sí? O por ejemplo, si Dios es bueno, ¿por qué existen cosas malas? ¿Por qué pasan cosas malas? Si Dios es justo, ¿por qué permite tantas injusticias? ¿Se dan cuenta? Generalmente cuando nosotros queremos poner en duda uno de los atributos de Dios es que lo ponemos a prueba. Y decimos, si Dios es esto, entonces debe suceder esto. ¿Sí o no? Pero en este caso, el día de hoy vamos a ver un tema que es, no sé por qué aparece Salmo 139, no debería aparecer eso, no lo tomen en cuenta. Pero es acerca de la sabiduría de Dios. Dios es sabio, ¿sí? Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, nadie duda que Dios es sabio, nadie lo pone en tela de juicio, porque es muy probable que no entendamos lo que significa la sabiduría de Dios. Pero nadie está poniendo, bueno, si Dios es sabio, entonces ¿por qué? No hay manera, ¿sí? Entonces lo que pasa es que con la sabiduría es probable que ignoramos qué relación tiene la sabiduría de Dios con nuestras vidas, con los hechos históricos, con los detalles más mínimos de la vida de cada una de las personas que ha existido y ha vivido en este planeta, ¿sí?
Pero la sabiduría de Dios es tan necesaria en el carácter de Dios que sin ella no habría propósito en todo lo que Dios hace. ¿Sale? Entonces, Dios es sabio y vamos a ver algunos textos acerca de esto. Dios es sabio. Romanos 16, 27. Y noten que los textos que pongo aquí es para que haya una acotación importante. Dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 1 Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Está claro que el Dios al que nosotros vemos y leemos en la Biblia es un Dios sabio. Pero noten la acotación, hermanos, Dios es único, el único Dios sabio. Aunque la sabiduría es un atributo comunicable, Dios comparte la sabiduría con sus hijos, comparte cierto tipo de conocimiento y sabiduría para las personas puedan llevar a cabo algunas obras. Por ejemplo, en el tabernáculo, cuando se hizo el tabernáculo, cuando hizo toda la obra del tabernáculo, cuando se hizo cada aspecto de las túnicas de los sacerdotes, Dios dice que llenó de sabiduría a estas personas que iban a llevar a cabo esta obra, ¿sí? Entonces, es un atributo comunicable. Sin embargo, eso no significa que nosotros vamos a ser sabios como Dios, ¿sí? No, Él es único, es un Dios único en su sabiduría. Y vamos a ir adelante y vamos a darnos cuenta a qué se refiere. Por ejemplo, cuando Dios hace todo, dice que es con sabiduría. Proverbios 3:19 dice, con sabiduría firmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Proverbios 3:19, ¿sí? Dios todo lo que hace, lo hace y lo lleva a cabo con sabiduría. Tengan esto en la mente, hermanos, ¿sí? Uno diría, le estaría dando una idea extraña a qué significa que Dios hizo, o sea, que lo hizo bonito, a que Dios hizo la tierra y todo lo hizo bien. No, hermanos, si nosotros vemos lo que el Señor hizo a detalle, no solamente en lo macro, sino en lo micro, nos vamos a dar cuenta que el detalle es tan impresionante, hermanos, que eso requiere más que simple creatividad. Se requiere de una sabiduría impresionante, una sabiduría descomunal, una sabiduría que no podemos alcanzar, que no podemos entender. Porque ni en nuestra imaginación nos hubiéramos hecho la idea de que algo así sucediera, ¿sí? Estoy hablando en la creación nada más, hermanos. Hay universos infinitos, hermanos, que no podemos alcanzar a ver. Hoy en día, gracias a un telescopio, el Hubble, nosotros podemos ver distancias de años luz que no podíamos alcanzar hace 10 años, ¿sí? Y probablemente con el avance de las tecnologías vamos a poder mirar que todavía hay mucho más que ver. Esa es la impresionante sabiduría de Dios, ¿sí? Pero no solamente eso, si nosotros quisiéramos ver a lo micro, los microscopios que nosotros usamos, aún los más poderosos, no son suficientes para alcanzar a ver lo más micro de lo que Dios ha hecho. Así que los detalles que Dios ha hecho, al usar su sabiduría, se muestran en su creación desde lo más mínimo, hermanos, y que no hemos alcanzado a ver, hasta lo más grande y máximo que tampoco hemos alcanzado a ver a su totalidad. Y en ese sentido, hermanos, de esa manera es que la creación anuncia la sabiduría de Dios. Está impregnada en la creación misma y por tanto la sabiduría hace un anuncio, la creación hace un anuncio de la sabiduría de Dios, ¿sí? Ok. Pero quedamos claros, Dios es sabio, es un Dios único. No hay nadie, miren, ni Salomón se le puede comparar, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué es la sabiduría de Dios? Cuando decimos que Dios es sabio, no significa que Él ha adquirido sabiduría por acumulación de experiencia, de conocimientos y de consejos, ¿sí? Dios no es como el hombre que va experimentando en el tiempo y a ver qué pasa. Cuando dice en la Escritura, vemos en Génesis capítulo 6, vemos que, capítulo 1 y 2, vemos que Dios hizo todo bueno, ¿verdad?
Pero en el capítulo 6 nos encontramos que Dios se arrepintió de haber hecho. ¿Qué pasó? Ahí adquirió una experiencia y se dio cuenta que lo que había hecho estuvo mal. Cuando lo creó, él pensó que todo era bueno, pero después en el capítulo 6, bueno, ya adquirió sabiduría, adquirió conocimiento y de la experiencia pudo notar que estuvo mal haber hecho al hombre. No, hermanos, él no se equivoca. Dios no está aprendiendo, hermanos. Dios no se equivoca, no está experimentando en prueba y error, en ninguna forma, hermano. Dios no es el más sabio de todos, hermano. No podemos ni siquiera decir eso, ¿sí? No, porque si no estaríamos comparándolo con el hombre. Dios no es el más sabio, es él la fuente de sabiduría, es la sabiduría misma, hermano. Dice Job 12:16, con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. ¿Se dan cuenta? Dentro de su sabiduría, al Señor le pertenece no solamente el error, sino a aquella persona que comete el error. Todo eso es parte. ¿Sí me explico, hermano? Todo eso es parte de su sabiduría. En Él no hay error, Él no comete equivocaciones, no se ha arrepentido de lo que ha hecho, hermanos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la sabiduría de Dios? Bueno, Dios es eternamente sabio, ¿sí? No solo posee sabiduría desde la eternidad, sino que Él mismo es sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría. Perdón, Él es sabiduría. Job 12:13, en Él está la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos. Por lo tanto, Él es fuente de toda sabiduría. Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Lo que Salomón era, venía de la fuente principal, el cual es Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? Todo lo que está sucediendo en aquellas buenas decisiones, aquellas cosas en extremo buenas y sabias, vienen de Dios, hermano. Ahora, debemos hacer una diferencia entre omnisciencia o todo conocimiento con sabiduría. La omnisciencia, como ya lo hemos visto, está relacionado con el conocimiento total, el absoluto de todas las cosas. En cambio, la palabra sabiduría significa tener habilidad. ¿Habilidad para qué, hermano? ¿Sí? O sea, omnisciencia es todo conocimiento. Toda la información que se imaginen, todos los pensamientos, todos los detalles de acontecimientos históricos, de aquí en el cielo de aquí en la tierra y en el cielo, de todo Dios lo sabe. No solo lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Todo eso es información, Dios lo conoce absolutamente todo, pero no es lo mismo que sabiduría, ¿sí? La sabiduría tiene que ver más con una habilidad, no con un conocimiento. En ese sentido, nosotros podríamos decir que no es lo mismo tener toda la información posible que procesar toda esa información. ¿Sí me explico? Ejemplo, imaginen esto, hermanos. Si yo tuviera que comprar algún equipo, no sé, un celular. Si yo tuviera que comprar un celular y yo tuviera la posibilidad de tener todas las opciones frente a mí, yo no sé quién es, hay personas que compran sin mirar, ¿sí? Pero los que somos pobres, como yo soy pobre, tenemos que mirar todas las opciones, hermano, ¿sí o no? Vamos a Electra, vamos a Coppel, vamos a Sam's, vamos a Liverpool, vamos a todos lados, hermanos, a fin de saber que cuando yo voy a comprar un equipo, tenga todas las opciones frente a mí para saber dónde lo voy a comprar. Y no solamente eso, que tenga toda la información de las características de ese equipo para que yo lo pueda comprar. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Y el conocimiento lo podríamos establecer con todas las opciones están frente a mí, hermanos. Ahora, no solamente imagínense eso, tratar de procesar no solamente la información de las tiendas que están aquí, las tiendas que están en todo el país, no solamente eso, las tiendas que están en todo el mundo. Díganme en qué momento voy a tener la capacidad de entender cuál es la mejor opción. Tendría que revisar información una por una. Dios lo sabe todo, pero ahora va a procesar toda esa información para tomar la mejor decisión o para llevar a cabo lo mejor, ¿sí? Entonces tenemos que ver esa diferencia, hermanos. A ver, imagínense eso. Entonces, yo tuviera todas esas opciones de todas las características. La pregunta es, ¿cómo puedo definir cuál es el equipo perfecto? ¿Cuál es el celular adecuado para mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que define que ese equipo sea perfecto o que ese celular sea perfecto? Y si yo dejara esta decisión en manos de dos personas y cada uno tomara una decisión diferente, ¿cuál de los dos sería el equipo perfecto? ¿Cuál de los dos sería la mejor opción?
Sería muy difícil definirlo, hermanos. ¿Sí? Probablemente en este momento diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con la sabiduría? ¿Sí? Acuérdense, Dios es omnisciente. Él conoce absolutamente todo. Delante de Él está toda la información posible, ¿sí? La que es y la que no es, ¿sí? La que ya pasó, la que está sucediendo y la que va a suceder. Todo eso es la omnisciencia de Dios, ¿sí? Pero ahora tiene que procesar esa información, ¿sí? Ahora, me gusta cómo es la definición de A.W. Tozer. Esta es la definición de sabiduría. Por eso les decía que la idea de sabiduría de Dios tiene que ver más con una habilidad que con un conocimiento. ¿Habilidad de qué? Bueno, la sabiduría es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. La sabiduría de Dios es la capacidad que tiene Dios de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. ¿Sí? Miguel Núñez dice esto en su libro Yo Soy, que habla de los atributos de Dios. Dice, la sabiduría de Dios es la capacidad que Él tiene de usar los mejores medios o instrumentos para alcanzar los mejores propósitos deseados, de manera que traiga gloria a su nombre y al mismo tiempo los mejores beneficios para aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. ¿Sí están prestando atención, hermanos? ¿Sí? Miren, hermanos, eso es de lo que se trata. Un Dios sin sabiduría infinita no podría manejar toda la información que tiene en sus manos. Es necesario que si hay un Dios que lo sabe todo, tenga la capacidad de ordenar, de gestionar y de tratar con toda esa información, ¿sí? Así que no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Una vez que la sabiduría de Dios concibe un plan de acción, ese plan se convierte en su voluntad. Esa es la voluntad de lo que el apóstol Pablo decía cuando menciona que en Romanos 12:1 que la buena voluntad, la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y eso poco no choca con nosotros cuando nos está pasando algo. O sea, ¿cómo puede ser perfecto? Miren, algo que estaba usando ahorita en la mañana para lo de evangelismo, les decía en la mañana una de las noticias, no sé si la vieron, 3 chavos, no sé si eran hombre o mujer, no sé cómo era, pero 3 chavos iban en una moto, se estamparon ahí en Lázaro Cárdenas, 2 murieron, 1 se salvó. Dime, ¿qué tiene de bueno, agradable y perfecto eso? ¿Qué tiene de bueno cuando escuche la mamá o el papá que uno de sus hijos murió? Si no es que los 2 eran sus hijos, no lo sé. Que si el que se salvó es el que sí iba manejando. Díganme qué tiene de bueno, agradable y perfecto esto. Es ahí donde tenemos que entender, ahí es donde aplica la sabiduría de Dios. No solo son acontecimientos, hermano. Dios está operando en sabiduría en cada uno de los aspectos de la vida, hermano. En todos los aspectos de nuestra vida. ¿Ya me están agarrando la onda, hermano? En la mañana se murieron. ¿Sí? Miren, ¿entendemos ya qué es la sabiduría de Dios? Dios llevando a cabo los fines más perfectos por los medios más perfectos. Noten que los medios más perfectos no son los perfectos para nosotros, ¿eh? Y los fines más perfectos no son los que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Es la voluntad de Dios, lo va a llevar a cabo para lo mejor, por los medios los mejores. Esa es la sabiduría de Dios, ¿sí? Bueno, en contraste con lo que Dios es, nosotros vemos que el hombre no es así, ¿verdad? ¿El hombre es sabio? Bueno, Salomón parecía ser sabio, ¿no? Pero aún Salomón, hermanos, aún Salomón pecó. Aún Salomón con toda la sabiduría, dice la Escritura que no ha habido hombre en la tierra con tanta sabiduría como Salomón. Pero ni aún Salomón se salvó, hermanos, ¿de qué creen? ¿Qué sería lo contrario de sabiduría? Necedad, ¿sí? El hombre, hermanos, en contraste con Dios, que siendo Dios sabio, el hombre es necio. El hombre no sabe manejar ni siquiera la información que tiene disponible, hermano. El hombre no es capaz de tomar las mejores decisiones porque en su mente está pensando en él mismo, en lo que él desea para él mismo.
no está pensando en el bien común, hermanos. ¿Sí o no? El hombre siempre está tomando decisiones para su favor, incluso para, a veces, cuando aún en medio de la familia, el hombre, sea quien sea el miembro de la familia, toma decisiones para sí mismo, hermano. No está pensando ni siquiera en el bien común de la familia. ¿Sí? Hay aspectos drásticos, como hombres dejando a sus hijos a la deriva. Ahí está un ejemplo. Un papá, una mamá está llorando ahorita mismo porque sus hijos, probablemente saliendo de un antro, se acabaron de morir. ¿Sí me explico? El hombre es necio. Dice la Escritura, Salmos 92, 5, 6, dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, ¿sí? Muy profundas son tus pensamientos. Hombre necio no sabe, el hombre necio no lo sabe, y el insensato no entiende esto. ¿Se dan cuenta de la naturaleza del hombre? Solo hablar de las obras de Dios para el hombre, esto es insensato. Él no lo entiende, no lo comprende. El hombre es necio ante la verdad de Dios, hermano. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Se dan cuenta cuál es el origen de la necedad? En luchar con una verdad que es imposible de negar. Cuando alguien dice, yo soy ateo, hermanos, ese es un, ¿cómo le llaman? No es sincero, hermano. Una persona intelectualmente no sincera. Esa persona cuando dice yo soy ateo, es que no puede decir eso, hermano. Puede decir, ¿sabes qué? Yo decido no creer en Dios, pero yo no puedo decir que Dios no existe. ¿Saben por qué? Porque sería absurdo que Dios hubiera creado la humanidad sin la conciencia de saber que hay un Dios que existe. Sería como meterse el pie Dios solito, hermanos. Cuando Dios crea al mundo, cuando Dios crea a los hombres, inserta en nuestra conciencia la seguridad de que hay un Dios que existe. Entonces, no es correcto que una persona diga, yo soy ateo porque yo no creo que exista Dios. No, eso es imposible, porque en tu conciencia tú sabes que sí existe. Entonces, la necedad de ese hombre se manifiesta cuando dice que no hay Dios. Y puede ser que haya, en este sentido, voy a decirlo así, hay ateos prácticos, que no dicen que no hay Dios. Es más, se dicen creyentes, pero en la práctica actúan como si Dios no existiera. Aún hay creyentes en la iglesia que son de ese tipo. Personas que dicen creer en Dios, que creen en Jesús, pero en la práctica actúan como si Dios no fuera, como si Dios no existiera. Así que el Salmo 14:1 está hablando básicamente de personas no ateas, hermanos, sino que en la práctica actúan como si no existiera Dios. Él dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por eso hacen obras abominables. Por eso es que no hay quien haga el bien, hermanos. ¿Me explico? Ese es el hombre. Un hombre que es necio en contraste a la sabiduría de Dios. Dice Salmos 94, 8, 11. Entiendan, necios del pueblo, y ustedes fatuos, ¿cuándo serán sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este salmo está diciendo, oye, te puso ojos, te puso oídos, te puso conciencia, ¿sí? Y eso debería ser un argumento único, hermanos, para poder decirle al mundo, tú no puedes decir que no hay Dios. No puedes decir. Porque básicamente la creación no debería haber nacido ni con boca, ni con ojos, ni con oídos. Es lo que está diciendo el Salmo. Dice, el que hizo el oído, ¿quién hizo el oído? Dios. Entonces, ¿tú crees que lo hizo nada más porque sí, para que tú escuches? Te está dando a entender que Él oye también. ¿Sí? El que hizo los ojos también, ¿tú crees que lo hizo nada más para que tú puedas ver y admirar las cosas que Él creó? Es para que entiendas que Él todo lo ve también. ¿Sí? Entonces, ese es el hombre, hermano. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, ¿qué hicieron? Se hicieron necios. ¿Sí? Miren que en principio somos necios, pero no solamente eso, hermanos, nos hacemos necios. Bueno, ¿qué diferencia tiene en ser necio con hacerme necio?
Bueno, es que ante la evidencia, ante la realidad, la verdad, la conciencia y todo lo que está allí, nosotros decidimos, como dice Romanos, cambiar la verdad por la mentira. ¿Sí? De manera escandalosa decimos y tomamos la mentira y la cambiamos por la verdad. Entonces, cuando quisimos ser sabios, en realidad nos hicimos necios. Cuando en lugar de reconocer no lo sé nada, en lugar de tener esa mentalidad de decir no lo sé nada, dice primera de Corintios 3, 18, 19, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, el principio de entender la sabiduría, de hacerse sabio, es entender que todo mi conocimiento, la que me ha dado este mundo, no es la que me acerca a Dios, ¿sí? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Miren lo que dice. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Entonces es esto, hermano. Ok. Ahora esto es lo interesante, hermano. Primera de Corintios 1:18. Porque ya vimos que el Dios es sabio, ¿sí? Recuerden cuál es el concepto de la sabiduría: la capacidad de conseguir los mejores objetivos a través de los mejores medios, ¿no? Entonces vemos que Dios es sabio, pero el hombre no, el hombre es necio. Al contrario, en lugar de buscar a Dios, en la fuente de sabiduría, se aleja de Él y dice que Dios no existe, ¿no? Y eso debería ser suficiente para que Dios los condenara, ¿no? Por eso dice que la Escritura en Romanos que Dios los ha dejado que sigan en su camino, que sigan en sus mentes reprobadas. Les ha permitido que caigan al grado de usar mal sus propios cuerpos, ¿sí? Dios lo ha permitido, y ese es un juicio contra el hombre a causa de su necedad, hermanos. Pero miren que algo impresionante es que la cruz es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 1, 18, 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? Noten esto. Está hablando de la condición de los hombres necios, ¿eh? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré ¿la qué? La sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? Porque esto es una locura, hermano. Para los judíos era una locura, era un tropezadero entender que el Dios al cual ellos adoraban se había hecho hombre y había ido a morir en una cruz. Eso era una locura, hermanos. Ese no es mi Dios, decían. ¿Sí? Ese no es ese Dios. Era impresionante imagínense lo que significaba, qué referencia podía traer que ese Dios en la cruz, que ese hombre en la cruz era nuestro Dios. ¿No manifiesta más debilidad que poder? Ellos lo que querían era un gobernante que tuviera el poder para acabar con los enemigos. Entonces para ellos el hecho de que Dios hubiera ido a la cruz, eso era una locura. Para los sabios, ¿qué era eso? Una locura, hermanos. Para los sabios era loco. ¿Cómo puede ser posible que ese Dios llegara, ¿sí?, a hacerse hombre? Un Dios no se hace hombre, hermano. Un Dios en aquellos tiempos, gracias, en aquellos tiempos esos dioses griegos no tenían comunión con el hombre. El hombre tenía que hacer todos los méritos para poder alcanzar la benevolencia de estos dioses.
Entonces, para ellos decir que ese Dios ha ido de la cruz, que un Dios se haya hecho hombre y ha ido de la cruz, eso era una locura, hermanos. Pero esa es la locura de la predicación, hermanos. Ahí está la sabiduría de Dios, hermano. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios, hermanos? ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿No se acuerdan? Exacto. La pregunta, ¿la cruz qué es? Fíjense, fueron los objetivos más perfectos, ¿sí? A través del medio más perfecto. ¿Quién iba a decir que la cruz iba a ser un medio perfecto, hermanos? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Ya me perdí. Miren, A.W. Tozer dice, la sabiduría de Dios es vista en su creación y en su redención, en que Dios ha planeado el supremo bien para el mayor número por el mayor tiempo. Han meditado cómo Dios en su sabiduría puede restringir el mal y permitirlo en distintas ocasiones, en diferentes lugares, en diferentes épocas y en diferentes contextos, de tal manera que sus propósitos sean realizados y su gloria sea proclamada. Por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos cómo Dios permitió que Jacob, el hermano de Juan, fuera decapitado. En Hechos capítulo 12, versículo 2. Y sin embargo, ese mismo día, en ese mismo capítulo vamos a encontrar en el versículo 6 al 11 que Dios envió, en ese mismo capítulo, Dios mandó un ángel para rescatar a Pedro de la cárcel. ¿Se están dando cuenta, hermanos? ¿Por qué si Dios mandó un ángel para salvar a Pedro, por qué no lo mandó para salvar a Jacob? A Jacobo. ¿Qué está actuando ahí, hermanos? La sabiduría de Dios. ¿Sí? Porque Él está tratando de conseguir los fines más perfectos, hermanos. ¿Sí? Él está tratando de encontrar el bien mayor, hermanos. ¿Sí está prestando atención, hermano? Dios hace que toda la maldad coopere para llevar a cabo el mayor bien, desde la venta de José por parte de sus hermanos hasta la muerte de Cristo, hermano. ¿Sí? Así es la sabiduría de Dios. La cruz, hermanos, representa esa sabiduría. Fíjense, la manera en la que el Señor iba a salvar a hombres pecadores, es decir, ese es el propósito, ese es el medio más, el bien común para todos es ser salvados. Sí, el fin común es ser salvados, y el medio, ¿cuál es? La cruz. Esa es la sabiduría de Dios. Que Él ha decidido salvarnos por medio de la cruz. Que Él ha decidido salvarnos por medio del castigo sobre Jesucristo. Esa es la sabiduría de Dios, hermano. Él ha conseguido nuestra salvación a través de un medio que no es común, hermano. ¿Sí me explico? Esa es en la cruz se refleja la sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo dice como la locura de la predicación. ¿Cómo puede ser posible que un Dios se haya hecho hombre y haya ido a morir por nosotros en la cruz? ¿Sí me entienden esta parte, hermano? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sabiduría, hermanos? Llevarnos a este conocimiento. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios. ¿Para qué? ¿Para qué te van a hacer sabios las escrituras? ¿No están leyendo, hermanos? ¿Para qué me hacen sabio las escrituras? Para salvación.
¿Sí? Porque uno puede decir, ¿la sabiduría para qué la quiero? ¿Para tomar buenas decisiones? ¿Para hacer un buen negocio? ¿Para saber con quién me involucro? Bueno, en una cierta forma lo podemos usar de manera práctica, sí. Pero la sabiduría de Dios tiene un objetivo, hermanos. ¿Sí? Que nosotros podamos recurrir a su salvación a través de la palabra de Dios. Porque la Escritura es la que me puede ser sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Ese es el tema, hermano. Jesús es el medio, hermanos. Jesús es el medio para el cual nosotros vamos a ser salvos. Cuando vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, nos encontramos un acontecimiento. Dice que los fariseos empezaron a pedirle señal a Jesús. Y Jesús les dice, esta generación mala y perversa pide señal. Pero él dice en el versículo 28 de Lucas, capítulo 11, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? Más adelante en el versículo 31 dice, la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿De quién está hablando? Del mismo. O sea, la sabiduría, hermanos, no es simplemente las mejores decisiones que yo puedo tomar. La mejor decisión que yo puedo tomar es la de ir a encontrarme con Jesús. Mientras el hombre pueda ser un experto en los negocios, pueda ser un experto en muchos campos de la vida, hermanos, pero no se ha encontrado con Jesús, la pregunta, ¿qué es ese hombre? Sino un necio. Porque la sabiduría de Dios se expresa a través de esta predicación, la locura de la predicación del Evangelio, hermanos. Una locura porque debía de descender, descendió y se hizo hombre para morir por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, si nosotros no escuchamos a Jesús, hermano, miren, mucha gente iba de muchos pueblos, dice la reina de Saba, la reina del sur, fue desde muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice, ella siendo una gentil los va a juzgar a todos ustedes, a esta generación perversa. Porque ustedes escuchando a la misma fuente de la sabiduría, lo han rechazado y no lo quieren escuchar. ¿Sí? En eso está la necesidad. Dios tuvo el fin más perfecto para nosotros, que es la vida eterna, por el medio más perfecto, la cruz. ¿Sí? Entonces, hermanos, para terminar, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Él conoce todo lo que hacemos y sabe incluso traer los mayores beneficios a partir de las acciones más pecaminosas de los hombres, como lo vemos en la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Eso nos debe de cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Porque seguramente muchos de nosotros hemos experimentado cosas terribles, cosas difíciles, cosas que no queríamos. Nuestras expectativas eran unas, pero lo que sucedió era otra cosa. Nuestras realidades ahora están siendo diferentes. Y en ese momento lo que tiene que venir a nuestra mente no es entender por qué lo está haciendo Dios, sino entender que ese Dios sabio está tomando los mejores caminos para nosotros, aunque no sean perfectos para nosotros. Porque su voluntad, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no significa que va a ser perfecta para nosotros. Pero seguro, con toda seguridad, Dios hace estas cosas porque son buenas para nosotros. ¿Sí? Entonces el Señor puede usar aún la maldad del hombre, el pecado del hombre, para convertir ese pecado en cosas buenas. Es lo que pasó con José al final de la Escritura. Él dice, no fueron ustedes los que me trajeron acá, dice José a sus hermanos, sino que fue Dios que me trajo acá para preservar posteridad del pueblo, para salvar mucha gente. Entonces él lo reconoce, al final dice, mi vida me fue muy mal, me fue de la patada, pero pudo reconocer que dentro de la sabiduría de Dios, en su momento él no entendía lo que estaba pasando, pero ahora podía reconocer que todo lo que había sucedido eran simplemente acontecimientos, eran medios perfectos para conseguir un fin mucho mayor, y era que el pueblo fuera salvado en el tiempo de José. Si así lo hace con él, y si así lo hizo con Cristo, así también lo puede hacer con nosotros. ¿Sí?
de las cosas que nos pasen, de las cosas tan difíciles, nosotros tenemos que simplemente bendecir a Dios en los días malos, tanto como en los días malos, en los días buenos, perdón. Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Entonces, hermanos, la sabiduría de Dios es esa, hermano. La sabiduría de Dios es que nos ha podido salvar, nos ha dado el fin, el mejor fin, el fin más perfecto, que es nuestra salvación, y lo hizo por el medio más perfecto. Y que esto es una locura, la cruz. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo allá afuera, hermanos, es predicar esa locura. Hay gente que incluso no lo cree, pero es cierto, esa es la locura de la predicación. Amén. Y esa cruz manifiesta la sabiduría de Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿No hay preguntas? Ahora sí me cansé de la voz, no sé por qué. Bueno, pues vamos a terminar orando, hermanos. Y vamos a comenzar ahorita a las 12:15 nuestra reunión general. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias que nos traes a este lugar. Señor, queremos conocerte más y más. Queremos adorarte. Queremos pedirte perdón cuando no hemos entendido las cosas que has hecho. Seguramente seguirá siendo así, Señor. A veces nos va a doler mucho mirar lo que está pasando, y seguramente, como tantas veces, no vamos a entender lo que estás haciendo. Pero si es posible, trae a nuestro corazón y a nuestra memoria estas palabras, la locura de tu predicación, que tu sabiduría es una sabiduría que no podemos entender, que no podemos alcanzar. Pero sé, Señor, que al final todo lo que haces va a cumplir un propósito eterno, un propósito el mejor y el más perfecto, aunque yo no lo vea así, Señor. Ayúdanos a poder glorificar tu nombre en medio de los momentos buenos, como también en los momentos malos, Señor. Cuando haya y cuando no haya, podamos reconocer que tú has decidido de manera sabia que pasen y acontezcan las cosas de esa manera. Pero ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Ayúdanos a mantenernos fieles. Y, Señor, aunque tenemos fe, aumenta nuestra fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de que se muevan, no sé si alguien